Dios les bendiga a todos. Vamos a leer en Santiago capítulo 2, versículo 14. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Este es un texto, es un versículo que se toma como para salvación del hombre por medio de las obras. Vamos a explicar que Santiago habla a una comunidad cristiana, o sea, a un pueblo cristiano, a hijos de Dios, a gente salvada, a gente ya justificada, lavada, santificada y lavada, y que ya son hijos de Dios, que no pueden perder la salvación porque ya han sido justificadas. Santiago habla de una justificación delante de Dios y delante de Cristo en el tribunal de Cristo, o sea, una justificación de obras de misericordia, si se puede decir, para provecho, para beneficio del prójimo, y en la eternidad, si se puede decir, en el tribunal de Cristo, para galardón. Entonces está hablando Santiago de juicio, está hablando Santiago de misericordia, está hablando Santiago de obras, está hablando Santiago de una justificación, está hablando Santiago de una salvación que hay que interpretarla debido al contexto, no tomarla y sacarla de su contexto, porque daría a entender que es una justificación y una salvación delante de Dios. Hay una justificación, o sea que lo que explica Santiago, que la fe es como un cuerpo que si no tiene obras está muerta. Eso está hablando Santiago, explicando que la fe tiene espíritu, digamos, se puede decir, y ese espíritu son las obras. Para tener una fe viva delante de Dios tenemos que tener obras. Para tener una fe viva delante de los hombres también tenemos que tener obras. O sea que el espíritu y lo que le da vida a la fe, sea delante de Dios o sea delante de los hombres, son las obras. Entonces vamos a analizar un poco este tema. ¿De qué dice la Biblia católica? Dice: ¿de qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso esa fe puede salvarlo? Y es lógico y es verdad lo que dice Santiago, porque es palabra de Dios. Entonces, hay una fe que está delante de Dios y hay una fe que está delante de los hombres, se puede decir. Esa fe tiene espíritu, o sea que el espíritu de la fe son las obras. Dios exige y el hombre exige. No es lo mismo que exija Dios que lo que puede exigir el hombre. El hombre exige obras imperfectas, ese es hombre, es criatura. A un hombre hasta se lo puede engañar también, pero a Dios no. Entonces, si yo me quiero justificar delante de Dios con una fe mediante obras de hombres, porque dice la palabra que ningún hombre será justificado por las obras, como dice, podemos leer aquí, porque es Pablo el que nos enseña sobre la justificación. Aquí Santiago está explicando lo que es una justificación delante de los hombres y delante de Cristo en el tribunal de Cristo. Entonces, porque ahora lo vamos a leer el contexto, porque es el tribunal de Cristo. Entonces dice que no hay justo ni a un uno, no hay justo ni a un uno. Entonces, si no hay justo ni a un uno, ¿cómo nos podemos salvar delante del Señor? Es imposible, porque por más obras que nosotros hagamos, el apóstol Pablo dijo que no hay justo ni a un uno. Y si no hay justo ni a un uno, nadie se puede salvar. ¿Por qué? Porque 3:23 lo dice claramente. Todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria del Señor. Ninguno merecemos estar en la gloria del Señor. Nadie. Entonces, Dios demanda a nosotros, nos demanda una fe viva, como dice Santiago, una fe viva delante del Señor. ¿Y yo cómo hago para tener una fe viva delante del Señor teniendo obras perfectas? ¿Cómo hago para tener obras perfectas si el apóstol Pablo dice que no hay justo ni a un uno? Esa sería la pregunta. El catolicismo, el romanismo cree que ellos pueden tener obras justas, obras buenas, obras llenas de misericordia, obras perfectas, semejantes a las de Cristo.
lo cual es totalmente diabólico, porque el que quiso hacer eso en el cielo fue el mismo diablo. El diablo quiso tener obras justas delante del Padre, digamos, se puede decir, parafraseando o llevándolo a algo que lo podamos entender, que él quiso hacer obras como las de Cristo y ser tenido al mismo nivel de Cristo. Quiso ser otro Dios, quiso ser otro Cristo, y eso es lo que trata de hacer el catolicismo, y trata de transmitir ese espíritu de querer ser otro Cristo, de querer presentarse al Señor, a Dios, el Padre, en el juicio, con una fe viva, pero una fe viva mediante obras. La fe como cobra vida mediante las obras, lo dice el mismo acá Santiago. Pero esa fe viva que yo me tengo que presentar delante del Señor, mis obras no lo pueden satisfacer, digamos, porque no hay justo ni a un uno, y estamos todos destituidos de la gloria del Señor. Ningún hombre, por más que haga trillones de obras, no llenan el cupo o satisfacen al Padre. Por más que sea el más santo de los hombres, ni aun el apóstol Pablo con sus propias obras podía alcanzar la medida de la justicia de Dios. O sea, Dios tiene una medida para que la fe, que pueda estar una fe viva delante del Señor, pueda llenar la medida para ser justificados. O sea, yo me presento ante Dios con una fe viva, pero esa fe viva, ¿cómo tiene vida? Yo la tengo que, la vida que tiene esa fe son obras. Y como Dios exige obras perfectas, me es imposible ser justificado delante del Señor con mis propias obras. Y eso es el engaño del catolicismo, el engaño del romanismo y el engaño de que hay en muchas iglesias también. Pretender llegar a ser justificado delante del Señor por medio de obras. Aún el cristianismo ha caído en esa herejía por ser contaminado por Roma, ¿no es cierto? Ha habido grandes predicadores que, como Gigi habla, por ejemplo, que si una persona no oraba, no ayunaba, etcétera, muchos requisitos, que si no se congregaba, etcétera, no podía salvarse. O sea, predicaba una salvación igual que los católicos, una salvación por medio de las obras. Igual así son todas las sectas. ¿Qué pasa acá? Para que mi fe sea viva delante del Señor, tiene que tener obras. Pero esas obras no son mis obras, sino que son las obras de Cristo, como dice en 5:21 de 2 de Corintios. O sea, se nos imputó la obra de Cristo a nosotros. Entonces mi fe puede ser una fe viva, porque yo estoy creyendo en el unigénito Hijo de Dios. Él sí tiene una obra perfecta, la cual yo me puedo presentar con esa obra perfecta, con el Cordero inocente, como fue Abel, con el Cordero, con la sangre. Entonces Dios lo aceptó. Por eso Dios lo aceptó, porque Él fue con obras perfectas, o sea, obras hechas por un inocente. En este caso, Cristo. Cristo es el Cordero inocente que fue inmolado por nosotros, a favor de nosotros, para pagar por todos nuestros pecados. Entonces, dice la palabra que no hay justo ni un uno. Dice, como está escrito, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, ahora se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspid hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocen camino de paz, y no hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. O sea, ante la ley de Dios, nosotros nos presentamos con una fe viva, pero una fe en la obra de Cristo. O sea, ya no confío en mi obra o en mis obras, sino confío en la obra de Cristo. Él cumplió a la perfección de la ley. Porque al presentarnos delante del Señor, el Señor exige perfección. O sea, que cumplamos. Pueden ser justificados todos los que cumplen la ley. Pero como yo no puedo cumplir la ley, toda la ley, necesito a mi Salvador, necesito a Jesucristo, porque Él sí cumplió toda la ley. Yo al creer en Él, como dice en 5:21 en 2 Corintios, se me imputan. Dios lo hace pecado a Jesucristo para salvarme a mí, para declararme inocente a mí. O sea, lo declara culpable a Cristo y me hace inocente a mí. O sea, Cristo se lleva en su cuerpo
todos mis pecados y Él me imputa, o sea, en cambio me aplica su justicia a mí. O sea que la palabra imputar significa poner a cuenta de, o sea, lo que yo debía se lo apuntaron a Cristo y Cristo lo pagó. Entonces esa es la deuda, por eso Cristo pagó toda mi deuda, porque fue perfecto y yo puedo pagar con la santidad de Él, o la justicia de Él, se puede decir. O sea que como que yo pago la deuda, o sea, Cristo paga la deuda, pero Él me justifica a mí. O sea que las obras, mi fe viva, para que esté viva delante de Dios, el espíritu que tiene mi fe es por medio de la obra de Cristo. O sea que la fe, para que esté viva, necesita ser llenada con obras. Por eso dijo Santiago, una fe sin obra es una fe muerta. Entonces, la fe, para que tenga vida, tiene que tener obras. Entonces, yo me presento delante del Señor y tengo fe, pero si yo a esa fe la lleno con mis obras, es una fe muerta, porque es una fe que no llena lo que pide Dios. O sea, no puedo ser justificado. No puedo ser justificado porque mis obras, por más que haga 3 millones de obras buenas, no me alcanzan. ¿Por qué? Porque Dios exige perfección. Entonces, para que mi fe está viva, ¿por qué está viva mi fe delante del Señor y por qué yo pude ser salvo? Porque el día que yo creí, mi fe cobró como, fue como una fe legal, digamos, ¿cómo se puede decir? Fui justificado delante del Señor, pero no por mis obras, sino por la obra de Cristo. Yo al creer, por eso dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. O sea que mi fe es una fe viva delante del Señor porque he creído en la obra de Cristo. Entonces mi fe tiene obras. ¿Qué obras? Las obras de Cristo, no mis obras. Por eso la salvación es instantánea. Sucede una sola vez. En ese momento que yo creí, mi fe era una fe viva. ¿Por qué era viva? Porque yo creía en la obra de Cristo. Entonces mi fe se hizo una fe viva delante de Dios y eso me salvó, digamos. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. No por obras, no por mis obras, para que nadie se gloríe, sino, esto no de vosotros, por eso dice, esto no es de vosotros, sino que las obras que hacen viva mi fe delante del Señor son las obras de Cristo, la obra de Cristo. Eso es lo que le da vida a mi fe delante del Señor, porque si mi fe yo la quiero darle vida delante de Dios por medio de mis obras, no tengo salvación porque no me alcanza. Es como ir a pagar una deuda de 10 millones de dólares con 10 pesos. No me alcanza. Entonces, alguien me tiene que pagar la deuda. Entonces, esa deuda se paga por medio de Cristo, o sea, por medio de su sangre, por medio de su cuerpo, por medio de su resurrección, por medio de su ascensión a los cielos, por medio de haberme sellado con el Espíritu Santo el día que yo creí. Entonces, la obra es el espíritu de la fe. ¿Qué pasa? Que ¿por qué mi fe está viva delante de Dios? Porque mi fe tiene la obra de Cristo. Entonces está viva. O estuvo viva en ese momento que yo creí. Entonces mi fe se llenó de espíritu, digamos. Se llenó del espíritu, como dice Santiago. O sea, lo que queremos decir que una fe para que esté viva necesita obras. Eso es indiscutible porque lo dice el mismo Santiago. Es indiscutible. Ahora, para justificarme delante de Dios, mi fe necesita obras. Como yo no puedo, al creer en Cristo, esas obras es como el espíritu que se mete en mi fe y esa fe tiene vida. Y al tener vida puedo ser justificado. Esa fe es una fe viva delante del Señor. Pero no son mis obras, sino que es la obra de Cristo. Ahora está la fe viva también delante de los hombres. ¿Cómo se tiene vida la fe delante de los hombres? A través de las obras. Parece un trabalengua, pero es lo mismo. La fe tiene vida mediante las obras, o la obra. Delante de Dios, la fe tiene vida mediante la obra de Cristo.
y delante de los hombres, delante del tribunal de Cristo, mi fe tiene vida, y se puede decir, mediante mis obras, mis buenas obras, las obras que Dios ha preparado de antemano para que yo camine en ellas. ¿No es cierto? Entonces, esas obras que se les puede llamar, el catolicismo le habla obras de misericordia. Lo que ellos llaman obras de misericordia, sí, en verdad son obras de misericordia, pero no son para salvación, sino para ser justificados y para que mi fe tenga vida delante de los hombres, y en el día del juicio se me va a juzgar por todo lo que yo hice en la tierra. Eso sería lo que es la fe. Es verdad, la fe se cobra vida mediante las obras. Si yo digo que tengo fe, tengo que tener obras. Si yo digo que tengo fe delante de Dios, esa fe tiene que tener obras, pero no son mis obras en el caso de que yo esté con Dios. Una cosa es Dios y otra cosa es los hombres. Cuando yo me presento delante de Dios, mi fe tiene que estar viva. ¿Cómo está viva? No por mis obras, porque mis obras es como decir, ir a pagar con 10 pesos una deuda de 10 millones. No puedo pagar. Entonces yo necesito que alguien pague la deuda por mí. Esa fe tiene vida cuando yo creo en Jesucristo. Yo al creer en Jesucristo, mi fe es una fe viva delante de Dios, y eso es lo que me salva. Punto. Eso es aparte. Y la fe que me justifica delante de los hombres, o mi fe justificada delante de los hombres por medio de las obras o de buenas obras, o obras de misericordia. Porque habla de la palabra ahí de misericordia, habla. Dice, leemos un poquito más lo que dice Pablo. Dice, por ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificado por la ley y por los profetas. Claro, para tener una fe viva delante de Dios, no puedo yo con mis propias, como le dijo el Señor al joven rico, que si cumplía la ley, etcétera, y el joven rico no llenaba la medida. Él quería ser justificado delante del Señor, o tener una fe viva delante de Dios por medio de sus propias obras, o de cumplir la ley. Es lo que quiere hacer el catolicismo. Quiere tener una fe viva delante de Dios por medio de cumplir los mandamientos, que no son otra cosa que, en este caso, son la ley de Cristo, que Cristo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu mente, tu alma y tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. La ley de Cristo. Pero ¿quién puede cumplir la ley de Cristo a cabalidad y a perfección? Nadie, porque siempre nos va a faltar algo, como le pasó al joven rico. Lo podemos leer en Mateo 19, 17. Dice: entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. O sea, Jesús estaba hablando bajo la ley. Jesús estaba bajo la ley. No estaba en el Nuevo Testamento Jesús. Por eso es la gran confusión que produce el catolicismo con su doctrina torcida de querer salvarse por medio de las obras. Obviamente Jesús estaba bajo la ley y le estaba diciendo: si querés salvarte tenés que guardar la ley. Por eso tener una fe viva delante del Señor es imposible, digamos, por nuestras obras. Es imposible, porque aún este joven que era judío, conocía la ley, él en lo exterior cumplió con toda la ley. ¿Qué más perfección se puede pedir que eso? Pero el Señor Jesús le demostró que ningún hombre puede cumplir toda la ley, porque siempre hay un pecado. El Señor allí en 5 y 7 al 7 de Mateo, en el Sermón del Monte, le explicó que el problema no solamente es exterior, no solamente es no matar, no adulterar, sino que era mucho más profundo, que el pecado estaba en el corazón del hombre. Matar no era solamente asesinar a una persona, sino enojarse con alguien. Adulterar no era solamente acostarse con otra mujer que no sea su esposa, sino codiciarla visualmente. Aquel que tocaba algo con la mano indebido debía cortarse la mano, el que miraba algo indebido debía sacarse un ojo, etc. O sea que el hombre no podía cumplir con toda la medida que Dios exige. Por eso mi fe, para que esté viva delante del Señor, necesito un Salvador. Porque yo tengo 10 pesos y la deuda que tengo son 10 millones de dólares y la tengo que pagar dentro de una hora, póngale. No tengo opción, no tengo escapatoria. Tiene que venir un Salvador, alguien que me pague la deuda. Ese Salvador es Jesucristo. Él cumplió con toda la ley
y mi fe es viva, puede estar viva delante del Señor, porque he creído en Jesucristo. Al yo creer en Jesucristo se me paga la deuda, o sea, mi fe cobra vida porque ha entrado el Espíritu en mi fe, que son las obras, y esa obra no son mis obras, sino que es la obra de Cristo. Al entrar la obra de Cristo en mi fe se transforma en una fe viva delante del Señor. El problema con los católicos y con todos los que quieren vivir por medio de la fe es que ellos le quieren dar vida a su fe delante de Dios para ser justificado, para salvarse, por medio de sus obras. Y nunca van a llegar. Nunca van a llegar. Son ilusos. Quieren pagar una deuda de 10 millones de dólares con 10 pesos. Eso es imposible. Entonces, decimos que sí, que la fe se justifica o es viva por medio de las obras. El punto es que lo que justifica o le da vida a mi fe delante de Dios es la obra de Cristo, no mis obras. El espíritu de la fe son las obras. Delante de Dios, para que mi fe tenga vida, tiene que tener obras. Pero esas obras no son mis obras, es la obra de Cristo. Es así la salvación, así es sencillo. Lo que pasa es que hay confusión con respecto a todo esto, porque se cree que mediante lo que se cree, la mentira que el diablo trata de hacer creer a la humanidad, que como le dijo Satanás a Eva, o la serpiente a Eva, que ella se podía salvar mediante sus propias obras, la misma doctrina de salvación por obras, lo que allí le sugirió, le predicó, le adoctrinó, se puede decir de alguna manera, la serpiente a Eva, diciendo, no vas a morir, si vos haces la voluntad de Dios a la perfección no vas a morir. Lo que Eva no sabía es que no podía cumplir con toda la voluntad de Dios, ese era el problema. Y Eva le creyó y comió. Cuando habla de comer, habla de creer. Comer es creer en la Biblia. O sea, es una figura de lo que es la salvación y la condenación. O sea, si yo creo que me puedo salvar por mis obras siendo buena persona, estoy perdido. ¿Por qué? Porque yo puedo ser buena persona, puedo ser una excelente persona, pero nunca me va a alcanzar. ¿Por qué? Porque soy buena persona, pero tengo 10 pesos. Ese es el problema. Y debo 10 millones. Si yo debo 10 millones, por más que sea la mejor persona del mundo, no me va a alcanzar para pagar. Yo necesito 10 millones. Y esos 10 millones los tiene Cristo. Los tiene Cristo. ¿Qué tengo que hacer? Creer. Cuando yo creo, mi deuda es saldada. O sea que esos 10 millones se pasan a mi cuenta. Por eso dice que imputar significa poner a cuenta de. O sea, yo debo los 10 millones. ¿Y quién tiene esos 10 millones? Cristo. Cuando yo creo en Él, Cristo transfiere esos 10 millones a mi cuenta. Y yo puedo pagar la deuda. O sea, que mi fe se transforma en una fe viva delante de Dios. ¿Por qué es una fe viva delante de Dios? Porque tiene obras. ¿Qué obras? La obra de Cristo. Y dice, ¿pudiste pagar la deuda? Sí, la pude pagar. ¿Pero por qué? Cristo me transfirió. Vamos a poner el ejemplo así, me transfirió los 10 millones de dólares, que viene a ser una figura de lo que es la salvación. Yo no tenía salvación, pero creí en Cristo. Al creer en Cristo, a mi cuenta se me pasó las obras de Cristo. Entonces yo puedo pagar mi deuda. Y quedo libre de condenación, de que me lleven preso en este caso. Si yo debo 10 millones y vienen en una hora a buscarme para llevarme preso, yo creo en Cristo, Cristo me transfiere los 10 millones que yo debo y yo puedo pagar y quedo libre. Por eso el apóstol Pablo habla del evangelio de la libertad. Está libre en la libertad que Cristo nos hizo libre, dice en 5.1 de Gálatas. O sea, por eso es un evangelio de libertad, porque fueron transferidos su justicia, sus obras a mi fe. Y mi fe pudo ser una fe viva delante del Señor, no una fe muerta. El catolicismo dice que tenemos una fe muerta. No, no es muerta, porque mi fe tiene vida o tiene espíritu por la obra de Cristo, no por mis obras. Entonces eso está escondido del catolicismo, no se revela. ¿Por qué no se revela? Porque no han creído. Quieren pagar 10 millones de dólares con 10 pesos. El catolicismo que se presenta delante de Dios, Dios dice, bueno, Dios, llegan al día del juicio, Dios, bueno, ¿qué debo? ¿Qué debo? Acá tengo en mi bolsillo, tengo para pagar. Bueno, Dios le hace la cuenta, usted debe, señor católico, debe 10 millones de dólares, pero tengo 10 pesos. Lo siento, no alcanza.
Un cristiano ya está justificado, por supuesto, pero hagamos la figura. Llega el cristiano y dice, ¿cuánto debo? 10 millones de dólares. Bueno, aquí tiene, 10 millones de dólares. ¿Cómo lo hice? Creyendo en Cristo. Cristo me transfirió esos 10 millones a mi cuenta y yo puedo pagar. O sea, mi fe es viva. Mi fe tiene vida por medio de las obras. ¿Pero qué obras? Las de Cristo, no mis obras. Porque mis obras valen 10 pesos, si es que valen. Pero la de Cristo, hacemos para que se pueda entender, obviamente, que es infinitamente mayor, todo es a la millonésima escala, ¿no? Todo. Infinita escala, si se puede decir de alguna manera. Entonces, mi fe tiene vida, mi fe por medio de la obra, pero de la obra de Cristo, no de mis obras. Entonces, vamos a seguir avanzando un poquito más. Entonces, dice, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, le dice, guarda los mandamientos, le dice el Señor. Y le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? O sea que en apariencia, cuando llegó el joven rico, parecía que tenía una fe viva. Una fe viva. No olvidemos nunca las palabras de Santiago, que la fe sin obras es muerta. El punto es que no le alcanzaba al joven rico. Él, bueno, le dijo Jesús, ¿tienes para pagar tus 10 millones? Y el joven rico, sí, tengo acá, tengo. Y saca 10 pesos, pero no te alcanza. Por eso el Señor le dijo, una cosa te falta. Una cosa te falta, el resto de los 10 millones de dólares. Tenés 10 pesos, está bien. Pero una cosa te falta. Esa una cosa te falta le pasa a todos los seres humanos. Aún el joven rico puede ser la persona más extraordinaria que haya caminado por esta tierra. Y sin embargo le dijo al Señor, una cosa te falta. Al único que no se le dijo una cosa te falta es a Cristo. Al único, al Padre. Cristo se presentó y el Padre lo aceptó. Dijo, amén. La obra está saldada. Has pagado por el pecado de todos los hombres de todos los tiempos. Pero aparte de Cristo nadie. Por más que sea el hombre más perfecto, por más que sean 10 Pablos juntos, no hay manera de pagar la deuda. Nunca una persona va a tener la santidad de Cristo ni la justicia de Cristo. Porque Dios exige perfección, Dios exige justicia, Dios exige santidad. Entonces, ningún ser humano, ¿por qué? Porque lo dice el mismo Señor, dice, el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? O sea, tengo 10 pesos, ¿qué más me falta? Creo que son 10 pesos la deuda, ¿no es cierto? Y el Señor saca la cuenta, una larga así, y dice, no, tu deuda son 10 millones de dólares. Entonces, no hay manera de pagar nuestra deuda con nuestras obras, porque nuestras obras valen 10 pesos, así que valen para ponerle algo, una dignidad, para no, como se dice en el fútbol, no terminar en cero. Para decir, bueno, perdimos, antes de perder día 0, perdemos día 1. Ese era el gol del honor, que se puede decir, lo que se habla de fútbol o deporte, bueno, los hombres entendemos. Entonces vamos a poner 10 pesos, tengo 10 pesos, o sea, mis obras valen 10 pesos. Aunque la misma palabra dice que es un trapo de inmundicia. Mis obras son trapo de inmundicia. Entonces dice, ¿qué más me falta? O sea, yo me presento con 10 pesos y digo, bueno, señor, acá está, 10 pesos. Entonces, joven rico dice que cumple los mandamientos. Él dijo, sí, cumple los mandamientos. Dice, el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Tengo 10 pesos, ¿qué me falta? ¿1 peso, 2 pesos, 3 pesos? No. Te faltan 10 millones de dólares menos 10 pesos, eso te falta. Entonces Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces nos damos cuenta que por más que una persona sea casi perfecta, le faltan 10 millones de dólares menos 10 pesos. Eso es lo que le falta. Por eso el catolicismo está totalmente errado y son doctrinas del mismo demonio para llevar a la gente a creer
que se pueden salvar con 10 pesos teniendo una deuda de 10 millones de dólares. Es imposible. Lo que necesita el hombre es que se le transfiera esa justicia, esa santidad. Esos 10 millones de dólares se le transfieran a su cuenta. ¿Para qué? Para poder pagar la deuda, para que mi fe sea una fe viva delante del Padre. Porque el Padre exige obras para la salvación. Como el hombre no se puede justificar porque el hombre está incapacitado para tener una justicia perfecta delante del Señor, tenemos que apelar a Cristo. Arrepentirnos de nuestros pecados, creer en Él, creer en Él. Cuando nosotros creemos en Él, en nuestra cuenta nos llegan 10 millones de dólares y estamos felices porque hemos sido salvados. Esa es la salvación, hemos sido salvados. A mi cuenta llegaron 10 millones de dólares. Por eso la salvación es un regalo, es un don de Dios, no de vosotros, dice ahí en Efesios 2, 8 y 9 y 10. No de vosotros, es por gracia, es un regalo por creer en Él. Se te transfiere a tu cuenta su santidad, su justicia, sus obras. Por eso las ovejas le preguntaron, pero Señor, ¿cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel? ¿Cuándo te vimos con hambre o con sed? Claro, se le imputó a la cuenta de las ovejas la obra del buen pastor. Esa es la salvación. Entonces, podemos decir que cuando Santiago habla de hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá esa fe salvarle? Por supuesto que no, porque si no tiene obras, está hablando en términos a cristianos, le está hablando, no a gente que necesita una fe viva delante de Dios, sino que está hablando a gente que necesita una fe viva delante de los hombres. Y cuando habla en el versículo anterior, 12 y 13, está hablando de obras de misericordia delante de los hombres y delante de Cristo. Cuando estemos delante del tribunal de Cristo, todos los hijos de Dios, no la gente, no los impíos, porque los impíos ya están condenados por no creer, porque los impíos se van a presentar con 10 pesos en una deuda de 10 millones de dólares, lo cual no lo podrá salvar. Tienen una fe muerta. Por eso el que no cree en Cristo es condenado. El Señor dijo en 36 de Juan, el que rehúsa creer ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque se va a presentar delante del Señor con 10 pesos. El católico se va a presentar delante de Dios con 10 pesos, o sea, con sus propias obras. Y Dios le va a decir, no, pero te faltan 10 millones de dólares menos 10 pesos. ¿Cómo hacemos? No hay manera. Tendrías que volver a la vida y hacer trillones de obras iguales a las de Cristo, y es la única manera. Pero como hay un solo Cristo y la obra ya fue consumada, no hay manera, ya está. Entonces vamos a leer el contexto de lo que es Santiago. Vamos a leer de Santiago capítulo 2 para ver a qué se está refiriendo Santiago con respecto a este versículo 2:14 al 26. Se está refiriendo a una justificación delante de los hombres, para no ser juzgados delante de los hombres y salir librados, salir salvados, salir protegidos de un juicio. Está hablando de juicio Santiago acá, del juicio de los hombres y del juicio de Cristo. De dos juicios está hablando, pero no del juicio para condenación. Digamos que se puede decir, si se puede decir de alguna manera, que hay tres juicios: el juicio que es para condenación de todos los hombres, el juicio a la iglesia en el tribunal de Cristo y el juicio delante de la iglesia en esta tierra, porque dice que seremos juzgados por los mismos hermanos. O sea que, ¿de qué vale decir que tengo fe pero no tengo obra? Eso es una fe muerta. Y tiene razón Santiago. Delante de los hombres es una fe muerta. El hombre exige una identificación, como hablamos, que las obras son nuestra identidad como cristianos. Si no tengo obras, vengo a ser como un cristiano indocumentado. Digamos, como alguien que dice que pertenece a tal familia pero no tiene documentos. Cualquier persona puede decir yo soy el hijo de tal, pero si no muestra los documentos no lo toman en serio o no le creen. Entonces Santiago dice que para que la fe sea perfeccionada, es perfeccionada mediante las obras, o sea, mediante la identificación de las obras como hijo de Dios, a través de obras, de buenas obras,
de cubrir al desnudo, de dar de comer al hambriento, etc. Todo lo que se puede decir la ley de Cristo, lo que el catolicismo o la misma palabra lo llama la ley de Cristo. La ley de Cristo es hacer buenas obras. Esas obras no son para condenar el alma, sino que esas obras manifiestan mi identidad como cristiano, pero no son para salvación, no tienen nada que ver con la salvación. Esas son obras de los cristianos que lo hacen para ser justificados delante de los hombres y delante de Cristo en el día, porque todos los cristianos seremos juzgados, todos seremos juzgados. Y ahora vamos a ver los versículos. Dice el capítulo 2, dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona. O sea que lo que está hablando Santiago es algo, digamos, terrenal, algo práctico, algo provechoso, como dice en 2.14, algo que provecho tendrá tu fe si no tiene obras. O sea, está hablando de provecho. La palabra aprovechar significa servir de provecho, o sea, un beneficio o una utilidad al prójimo. De esa fe está hablando Santiago, de una fe que tiene vida por medio de obras provechosas, útiles. ¿A quién? A los hombres, a los hermanos, a la comunidad. De eso está hablando Santiago. No está hablando de una fe salvífica, de una fe que me justifica delante del Señor por medio de obras de hombres. No, está hablando de una justificación delante de los hombres y una justificación, digamos, que obras que justifican mi fe delante de los hombres y delante, que me van a servir como cristiano, como hijo de Dios en el tribunal de Cristo. Pero para estar en el tribunal de Cristo yo tengo que creer y tener una fe viva anteriormente, en una fe que tiene vida por medio de la obra de Cristo. Si yo no tengo esa fe que tiene vida por medio de la obra de Cristo, no tengo salvación. ¿De qué me vale hacer buenas obras si tengo una fe muerta delante del Señor? El catolicismo, si se puede decir, tiene una fe viva delante de los hombres, pero tiene una fe muerta delante de Dios. ¿De qué le sirve? No le sirve de nada. Por más que haga obras y obras y obras, no le sirve, porque su fe está muerta delante de Dios. ¿Por qué está muerta? Porque no cree en Cristo. Porque la única manera de que mi fe esté viva delante de Dios es que yo crea en Cristo. Porque se pasan a mi cuenta las obras de Cristo. O sea, todo lo que hizo Cristo se me pasó a mi cuenta. Es los 10 millones que me fueron transferidos a mi cuenta. Esa es la salvación. Si yo no tengo salvación, por más que haga obras, no me sirve de nada para salvación. Quizá me justifiquen delante de los hombres y digan qué buen hombre. Pero nada más, el día del juicio me voy a presentar con 10 pesos. ¿Por qué? Porque en mi cuenta hay 10 pesos nomás. No hay más nada. ¿Por qué? Porque no creí en Cristo. Al no creer en Cristo no se me transfirió nada. No se me imputó nada. Tengo 10 pesos. Y esos 10 pesos no me van a salvar para la eternidad. Porque Cristo exige, o sea, el Padre exige 10 millones de dólares. Para poner una figura, un número, para que lo podamos entender. Dios exige obras perfectas. O sea, en una palabra, la obra de Cristo. Esa obra exige Dios. Esa obra son los 10 millones de dólares que se me transfirieron a mi cuenta. Entonces, dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Dice: no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Ya Santiago está hablando de jueces de malos pensamientos. No sois jueces con malos pensamientos. O sea que él ya está dando un panorama, que dentro de la congregación había jueces con malos pensamientos, que hablaban mal, dentro de la congregación cristiana. Porque el cristiano obviamente es nacido de nuevo, pero la carne sigue siendo carne. Por eso dice que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Está hablando, cuando habla de nuestra fe en el Señor Jesucristo, estamos hablando de lo que explicamos anteriormente. Esa fe en nuestro Señor Jesucristo es una fe viva delante de Dios. Cuando habla vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo,
significa que a la cuenta de ellos, a la gente que le está hablando o a los hermanos que le está hablando Santiago, eran personas que ya tenían los 10 millones en su cuenta. Son todas personas que tienen la deuda pagada, son libres. Entonces dice, que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. O sea, tienes una fe viva delante de Dios, ahora tienes que tener una fe viva delante de los hombres. Está todo perfecto, está tu deuda pagada, pero necesitas que eso sea provechoso, que sea útil, que sea de beneficio a los hombres. Que esa libertad la uses para bendecir al desnudo, dar de comer al hambriento, visitar al que está en la cárcel, visitar al enfermo, ayudar al prójimo. Que esa fe sea una fe viva delante de los hombres. Ya tu fe es viva delante de Dios y te ha salvado. Ya la deuda Cristo la pagó por vos. Listo. Punto. A partir de ahora necesitas una fe, pero viva delante de los hombres. Es lo que está explicando Santiago. Y en el versículo 4 dice, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Está hablando de jueces con malos pensamientos. Usted imagínese en una congregación donde hay jueces con malos pensamientos. Gente que juzga según las apariencias. Por eso dice, no hagan acepción de personas. O sea que la congregación a la que le está hablando Santiago era una congregación que juzgaba. Era una congregación que se guiaba por las apariencias. Entonces, dice, hermanos míos, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe, herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. O sea que Santiago le estaba exhortando a cumplir con la ley de Cristo, que es amar al prójimo como a nosotros mismos. El punto es que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. O sea, ¿por qué? Porque en el versículo 2:1, en el versículo 1 del capítulo 2 de Santiago, está diciendo que la deuda ya le ha sido pagada. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. O sea que la fe que ellos tenían era una fe viva. ¿Por qué era viva? Porque tenían la obra de Cristo. El espíritu de esa fe que ellos tenían eran las obras de Cristo, la obra de Cristo. Entonces era una fe viva delante de Dios. Esa fe lo salvaba a esta comunidad. O sea que era una comunidad salva. Pero tenían una fe muerta delante de los hombres. Entonces, dice, pero vosotros habéis afrentado al pobre, no os oprimen los ricos, no son ellos los mismos que se arrastran a los tribunales. Dice, no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. O sea, está hablando de gente salva, porque dice que si alguno invocara, dice que va a llegar un día que aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, y acá dice que no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. O sea que sobre esta comunidad fue invocado el nombre de Cristo, y al ser invocado el nombre de Cristo, ellos habían manifestado que creían en Cristo, y al creer en Cristo se le pasó a la cuenta los 10 millones, o sea, fueron salvos. Eran gente salvada. No necesitaban obras para salvarse porque ya la cuenta, ya estaban los 10 millones, no necesitaban un peso, digamos, no necesitaban $1, para nada, porque tenían sus 10 millones de dólares allí en la cuenta y no necesitaban nada para salvarse, nada de nada. Entonces, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Cumplir con la ley real, como dice aquí Santiago, amar al prójimo como a ti mismo no me salva, pero me justifica delante de los hombres. Porque yo, si necesito obras para tener una fe viva delante de los hombres, esas obras las tengo que hacer yo, o sea, cumplir la ley real, que es amar a mi prójimo como a ti mismo. Cuando yo amo a mi prójimo como a mí mismo, estoy cumpliendo la ley real. No es para salvación, sino para una salvación, digamos, de salvarme de los jueces, como dice, jueces con malos pensamientos. Yo, en este caso, acá, si se hacen obras buenas, estos jueces no van a juzgar. El hombre no te puede juzgar cuando... Por eso dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. Eso es lo que vamos a ver ahora. Dice,
Porque cualquiera que guardare, vamos a leer el 9, dice, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos los mandamientos. O sea, por eso la ley es como una manta corta, la ley. Se tapa la cabeza y se destapa los pies, se tapa los pies y se destapa la cabeza, ¿no? Por eso el joven rico, él creía que estaba todo tapado, pero Jesús le demostró que tenía los pies destapados. Una cosa te falta, le dijo. ¿Qué le dijo? Que te tapes los pies. Pero él se destapó los pies y se destapó la cabeza, no había manera. Eso es la ley, no hay manera de cumplir la luz. Por eso el único que cumplió toda la ley es Jesucristo, por eso Él es nuestro Salvador. Nosotros no fuimos llamados a cumplir la ley para salvarnos, sino en creer en aquel que cumplió toda la ley para salvarnos a nosotros. Fuimos llamados a creer en aquel que cumplió la ley, no a nosotros cumplir la ley porque es imposible. Dice, ¿por qué? Porque si yo puedo cumplir 9 mandamientos, me falta uno, tengo un mal pensamiento, ya no me puedo salvar. El católico es un iluso, católico, cualquier secta que quiera salvarse por medio de las obras son ilusos, porque eso es imposible. Cristo, si hubiera tenido un solo mal pensamiento, se hubiera perdido toda la humanidad, por eso Él es perfecto, por eso es un cordero perfecto, sin mancha y sin contaminación. Entonces, le dijo, porque el versículo 11, porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Ni aún el joven rico que dijo que cumplió todos los mandamientos y Cristo le dijo una cosa te falta. Así hablad, así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Aquí seremos juzgados nosotros por la ley de la libertad, quiere decir que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Nosotros estamos bajo la ley de la libertad. Por eso el apóstol Pablo dijo, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. ¿Por qué no me convienen? Porque todas mis obras van a ser pesadas en balanza. Por más que un cristiano puede ser el peor cristiano de esta tierra y uno dice, cómo se divirtió. Pero todas las obras van a ser pesadas el día del tribunal de Cristo. Va a haber un juicio para los impíos que van a ser condenados porque se van a presentar delante de Dios con 10 pesos y van a estar los que tienen la cuenta saldada, o sea, el tribunal de Cristo. Va a haber un juicio para los cristianos que se llama en 5:10 de Corintios el tribunal de Cristo. Ahí se nos va a pesar nuestras obras. Entonces por eso habla de la ley de la libertad. O sea, yo tengo libertad, pero un día se me va a juzgar por todas mis obras, haya hecho cosas buenas o haya hecho cosas malas. Por eso tenemos libertad como cristianos, como hijos de Dios. Por eso hay tan malos testimonios como hay buenos testimonios. El asunto es que un día daremos cuenta. Ananías y Zafira pagaron caro su osadía de mentir al Espíritu Santo, pero no dejaron de ser hijos de Dios, porque ellos eran hijos de Dios. La cuenta se les había pasado. Ananías y Zafira tenían los $10 millones en su cuenta. Pero ¿qué pasa? Se portaron mal, mintieron al Espíritu Santo y el juicio de Dios cayó sobre ellos, a pesar de que tenían los 10 millones en su cuenta. Por eso dice que seremos juzgados por la ley de la libertad. O sea que antes de mentir, Ananías y Zafira no se presentó un ángel y le dijo, no mientas, o el mismo Espíritu Santo no le dijo, no mientas, sino que ellos mintieron. O sea que seremos juzgados por la ley, estamos bajo la libertad. Estamos bajo la libertad. Pero, como dice entonces en 12:6 al 8 de Hebreos, el que el Señor toma por hijos también azota, o sea, también castiga. Hay un juicio retributivo para los hijos de Dios, no solamente en esta tierra, sino que en el tribunal de Cristo se nos pagará a cada uno conforme a nuestras obras. Por eso dice la palabra que se nos pagará a cada uno conforme a nuestras obras. Tanto en el juicio final para los impíos como para el juicio de los cristianos en el tribunal de Cristo. Se nos pagará conforme a nuestras obras. Algunos para alabanza y otros para vergüenza, pero se pagará cada uno por sus obras. O sea que nadie quedará impune, digamos, tanto el impío ni el cristiano quedará impune en el sentido de que el impío pagará con una condenación eterna y el cristiano pagará con alabanza de Dios o vergüenza, una de dos. Entonces, pero se nos pesará, cada obra que nosotros hacemos se nos pesará,
delante de Cristo. Como cristiano estamos hablando. El cristiano no va a ser condenado, el cristiano no va a ir al juicio donde se le van a pedir los 10 millones de dólares porque ya la cuenta está saldada. Pero va a seguir al tribunal de Cristo, va a haber un tribunal donde Cristo va a pesar las obras del cristiano. Y Cristo con gusto quiere, es como un hijo que uno le quiere dar, le quiere galardonar, le quiere regalar, le quiere dar cosas. Y Cristo también está, si se puede decir entre comillas, ansioso por darnos premios, por darnos cosas lindas, cosas buenas. Entonces, pero también el que se portó mal, el cristiano que se portó mal, recibirá la negación del parte del Señor. Por eso dice allí en Timoteo, si alguno le negare, el Señor también le negará a él. Quiere decir que le negará, no que lo va a condenar, porque el Hijo de Dios no puede ser condenado. Un hijo nunca puede dejar de ser hijo. Nosotros somos hijos mediante la fe, cuando creemos en la sangre de Cristo que le ha pagado toda nuestra deuda y ya no necesitamos más obras. Eso es creer. Entonces paso a ser hijo. Y un hijo no puede ser condenado, porque no puede dejar de ser hijo. No puede dejar de ser hijo. Es imposible dejar de ser hijo de nuestros padres, y mucho menos hijo de Dios. Entonces yo no puedo nunca dejar de ser hijo de Dios. Entonces, cuando dice, si alguno me negare, el Señor también le negará, significa que le va a negar los premios que le tenían reservado para esa persona. Una persona o un cristiano tenía que hacer determinada obra, pero no la hizo porque prefirió hacer otra cosa. Entonces ese premio no se le va a dar. Entonces se le negará algo que se le tenía preparado, pero no se le va a dar porque no quiso hacer la voluntad de Dios. Negar al Señor significa no querer hacer la voluntad de Dios. El que no quiere hacer la voluntad de Dios, Dios lo va a negar a él. ¿Cómo? No dándole premios. Y va a pasar vergüenza. Es la vergüenza que está reservada para todos aquellos que niegan al Señor. Pero no va a ser condenado, obviamente, porque es hijo. Es como un niño que no quiere hacer nada en la casa. El papá le dice, limpia tu habitación, no quiere hacer nada. Entonces el papá no le va a dar premio, no lo va a premiar con las cosas que le puede gustar a un niño. Entonces el niño se queda triste, se queda avergonzado porque se queda sin nada. Cambia otro niño que sí obedece y bueno, ese niño recibe los premios que el padre les tiene prometido. Pero es eso nomás, ellos, tanto el niño obediente como el desobediente, los dos son hijos y no dejan de ser hijos nunca. Entonces, la palabra aprovechar, entonces estábamos acá, dice, ahora bien, así hablad, haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Y esto es lo que queríamos decir. Porque el juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. O sea que la misericordia triunfa sobre el juicio. Si una persona tiene misericordia, ama al prójimo, esa misericordia vence el juicio. La palabra, vamos a ver si la tenemos por acá. La palabra misericordia significa de lástima o compasión por otro ser humano. Misere, del latín misere, que significa miseria o necesidad. Cardis, que significa corazón. Y a, que significa hacia los demás. O sea, tener compasión hacia los demás, digamos, de corazón, porque es como un sentimiento que uno siente, para la redundancia, por otra persona que está pasando necesidad. Tener un corazón solidario con aquellos que tienen necesidad. Eso es lo que dicen la etimología de la palabra o el significado de la palabra. En el griego es miserere, que es apiádate, del griego, cardis, con el corazón. O sea que uno se apiadó de corazón, o sea, se tuvo misericordia, tuvo compasión, tuvo lástima por alguien que tiene necesidad. ¿Qué es la misericordia? Es el trato compasivo que se da a una persona más allá de sus méritos. O sea, no nos importa. O sea, la persona que tiene misericordia ve a una persona pobre, no se pregunta, y bueno, ¿por qué no hizo esto? ¿Por qué no hizo aquello? Esos son los religiosos, los fariseos. Dicen, ¿por qué no trabajó? ¿Por qué no hizo esto? ¿Por qué no hizo aquello antes de estar así? Esas son personas que no tienen misericordia. Una persona que tiene misericordia no mira
su pasado, no mira por qué no hizo esto, por qué no hizo aquello. Una persona que piensa así es porque no quiere dar, porque tiene un corazón duro. Pero una persona que tiene un corazón misericordioso, no le importan esas cosas. Simplemente le alcanza un plato de sopa, simplemente le alcanza un abrigo, simplemente lo va a visitar cuando está enfermo. Es una persona con misericordia, se apiada de corazón con las miserias, digamos, de la otra persona. Eso es tener misericordia. Por eso la misericordia triunfa sobre el juicio. O sea que esa misericordia hace que triunfe sobre los que me puedan juzgar, aún Cristo mismo. Cristo mismo va a mirar mis obras de misericordia y no va a haber juicio sobre mi vida. Voy como salir avanti, digamos, como voy a salir como vencedor en el juicio. ¿Por qué la misericordia vence sobre el juicio? Porque el que hace misericordia sale vencedor del juicio. Nadie lo puede juzgar. ¿Por qué? Porque ha hecho misericordia. ¿Quién puede juzgar a una persona que alcanza un plato de sopa a uno que no tiene? ¿Quién lo puede juzgar? Nadie, ni Cristo lo juzga. Al contrario, Cristo lo galardona, porque dice que aquel que le da un vaso de agua a un profeta por cuanto es profeta, recompensa del profeta recibirá. Entonces, eso es lo que quiere decir, la misericordia triunfa sobre el juicio, y eso es lo que Santiago está tratando de decirle a los hermanos. ¿De qué te vale tener fe si tu fe es una fe muerta, es una fe que no tiene vida, es una fe que no tiene obra? ¿De qué aprovecha? La palabra aprovechar, vamos a leer lo que es ófilos, es la palabra aprovechar, provecho o provecho, que significa beneficio, ventaja, ganancia, ayuda. Eso es ófelos, del griego, aprovechar. ¿De qué ófelos? ¿De qué aprovechará? ¿De qué beneficiará? ¿Qué ventaja puedes ocasionar a través de tus obras? O sea, vestir al que tiene frío y dar de comer al hambriento, en este caso, como lo dice aquí Santiago. Ófelos significa amontonar, es decir, acumular o beneficiar. Beneficiar a alguien. Entonces, esa es la fe viva, hace que mi fe tenga vida por medio de las obras, delante de los hombres. Es una fe provechosa. No es para salvación, porque ya estoy salvado. ¿Por qué? Porque la otra fe que tiene que tener vida delante de Dios no hay manera de pagarla. La única manera de pagarla es por medio de la obra de Cristo. Pero esta fe viva delante de los hombres sí la puedo pagar porque está a mi alcance, si se puede decir. Es algo una fe que puede tener vida, pero que está a mi alcance. Y el mismo Santiago dice que debemos tener una fe provechosa. Si lo dice Santiago es porque lo podemos hacer. Pero no es una fe para salvación. Un cristiano, como le pasó al de la cruz, al ladrón de la cruz que murió sin obras, no quiere decir que no se salva. Un cristiano se puede entregar a Cristo. Cristo le pasa los $10 millones de su cuenta y es salvado. Y por más que no haga nada, ya está salvado. Ya la deuda la pagó. Después viva como quiera, va a vivir, pero va a pagar las consecuencias, como dijimos acá en el tribunal de Cristo. Puede vivir sin obra el resto de su vida, que ya su deuda está pagada, no tiene ningún problema. Pero el día que se encuentre con Cristo cara a cara, va a pasar la vergüenza de su vida. En un sentido, si se puede decir. Pero ya está salvado. Entonces, Santiago les anima a no ser ociosos, a tener obras delante de los hombres y a la vez tener fruto para el día que seremos juzgados delante de Cristo. Por eso Pablo le dice a los romanos, creo que hagan obras. No sé si eran los romanos o alguna otra carta, pero me acuerdo que decía que Pablo deseaba que hagan obras los cristianos para que tengan algo a su cuenta. A su cuenta. O sea que nuestras obras son anotadas. Hay un libro donde están todas nuestras obras. Está todo anotadito. Entonces Pablo decía, hagan obras para que tengan más a su cuenta para el día del tribunal de Cristo. Y seamos juzgados, o sea, no sean ociosos, no se queden que Cristo ya le pagó la deuda y ya está. Hagan obras para el provecho del prójimo y el día del juicio van a tener alegría. Cristo va a tener alegría y nosotros vamos a tener alegría porque hemos hecho obras, como se dice, de misericordia, obras que son para galardón, obras que son para alabanza. Entonces, la palabra es provecho
podemos ver del latín profectus, hecho a favor de, significa, hecho a favor de. O sea, nosotros cuando hacemos cosas favorables hacia nuestro prójimo, nuestra fe es una fe provechosa y es una fe viva delante de los hombres. Yo tengo una fe viva delante de Dios, ya tengo una fe viva delante de Dios, y mi fe está viva delante de Dios porque he creído en Cristo. Si Dios va a ver, o cualquier hombre va a ver, en mi cuenta va a haber los 10 millones de dólares. Entonces mi fe está viva, no digo nada. Entonces, aprovechar significa emplear útilmente algo, hacerlo provechoso o sacarle el máximo rendimiento. Eso es lo que quería hacer Santiago, sacar el máximo rendimiento de los cristianos, de la comunidad, de la iglesia, para que sean buenos administradores de la gracia de Dios, como dice el apóstol también. Que podamos administrar esta fe preciosa que tenemos en Cristo, la podamos administrar en provecho para los hombres, hacer bien a los hombres, en buenas obras, porque eso es la identidad del buen cristiano. ¿Cuántas veces se nos ha dicho, vos sos un hijo de Dios porque sos un pacificador, sos un hijo de Dios porque estás lleno de amor, sos un hijo de Dios porque sos amable, etcétera? Todas las buenas obras que nosotros podamos hacer, la gente nos identifica como hijos de Dios. Entonces esa es nuestra identidad, las obras, pero no es para salvación, simplemente son nuestro documento. Un padre tiene un hijo, el hijo por más que no se hagan los documentos, el hijo sabe que el padre es el padre y el padre sabe que el hijo es el hijo, no necesita documentos delante del padre. Nosotros no necesitamos documentos delante de Dios, no necesitamos obras delante de Dios, porque ya la obra de Cristo ya hizo viva nuestra fe con Él. O sea, al creer en Cristo, Dios está satisfecho. Esa es la voluntad de Dios, que creamos en aquel que el Padre envió. Esa es la voluntad de Dios. Entonces nosotros, al hacer la voluntad de Dios, al obedecer al llamamiento, somos salvos. Nuestra fe es viva. Tiene vida nuestra fe delante de Dios. Pero Santiago está diciendo que tengan una fe, no solamente una fe viva, como dice en el versículo 1 del capítulo 2, que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, eso es una fe viva delante de Dios. Santiago dijo, no solamente tengan una fe viva delante de Dios, sino tengan una fe viva delante de los hombres, porque la fe tiene vida mediante las obras. Entonces, la fe viva delante de Dios tiene vida mediante la obra de Cristo. Ahora tenga una fe viva delante de los hombres por medio de sus obras. O sea, hagan obras para que su fe se puedan identificar como cristianos y puedan su fe ser perfeccionada mediante las obras. Entonces, aprovechar significa hacer bien, proteger, favorecer. Es usar, hacer servir una cosa para algo. O sea, eso es lo que hacía Santiago, que los cristianos, si se puede decir, puede sonar vulgar, pero que sirvan para algo. O sea, para hacer buenas obras. Emplear, ocupar a alguien encargándole un negocio, comisión o puesto. Es utilizar, hacer que algo sirva para un fin. Beneficiar, hacer bien a alguien o algo. Explotar, extraer de las minas las riquezas que contienen. O sea, Santiago dice, ustedes tienen riquezas, ustedes tienen para hacer, Dios ya ha transformado sus vidas, tienen el nuevo nacimiento, tienen el Espíritu Santo, tienen un buen corazón, una mente cambiada por Cristo, tienen la mente de Cristo. Hagan buenas obras, que su fe sea una fe viva delante de los hombres. O sea que es como explotar, dice, extraer de la montaña las riquezas que hay en la montaña. O sea que dentro del cristiano había muchas buenas obras para hacer, pero ellos las tenían que poner en práctica, que no sean ociosos, que no sean cristianos con una fe muerta delante de los hombres. Dice, exprimir, extraer el zumo o líquido de una cosa apretándola o retorciéndola. Eso es lo que decía Santiago, los apretaba y los retorcía para que hagan buenas obras, para que les salga el jugo, ese jugo que alimentaba, digamos, al prójimo a través de las buenas obras, o sea, ayudaba al prójimo. Era un cristiano provechoso, digamos, que daba provecho a la sociedad, a la comunidad, a la iglesia, etc. Favorecer, ayudar o amparar a alguien. Eso es lo que le exigía Santiago, que amparen, que protejan, que beneficien. Entonces, dice, ¿podrá esta fe salvarlo? Claro, salvarlo del juicio porque la misericordia triunfa. Como dice en el versículo 3, en el versículo anterior dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. Si nosotros tenemos misericordia y hacemos buena obra, no hay juicio sobre nosotros.
O sea, ¿por qué? Porque decía que había jueces con malos pensamientos. Y al haber jueces con malos pensamientos había juicio. Pero la misericordia vencía el juicio. O sea que esas personas que querían juzgar, o el hombre mismo quiere juzgar, nadie nos puede juzgar si somos misericordiosos. Pero está hablando de una fe viva delante de los hombres, no delante de Dios. El asunto con la fe, con Dios ya está terminado. Ya se pasó los 10 millones de dólares a mi cuenta. Si yo quisiera, porque eso quedó como bloqueado, digamos, porque Noé cuando entró al arca no pudo salir más. Por eso dice en 1.13.14 de Efesios que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Ya está sellada la salvación, no hay manera. Yo por más que quiera volver a transferir, es como que Dios me transfirió y no me comunicó su CBU. No tengo manera de devolverle la plata a Dios, en este caso, o a alguien que me haya transferido los 10 millones. O sea, me transfirió los 10 millones, pero yo no tengo manera de devolvérselo. Entonces la salvación no se puede perder, porque ya los 10 millones son míos, es como que la salvación ya es mía. Noé cuando entró al arca no pudo salir más. ¿Por qué? Porque la puerta la cerró Dios. Y dice la palabra que todo lo que Dios cierra nadie lo puede abrir. Y si Dios decidió cerrar es porque se cerró. Ya los 10 millones están a nuestra cuenta. La salvación ya está a nuestra cuenta. No hay manera de devolverle a Dios la salvación. Porque no nos dio su CBU, o sea, para devolverle su cuenta, su número de cuenta. No tenemos. Entonces concluimos con la palabra que dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es lo que habíamos dicho del tribunal de Cristo, que todos compareceremos. La palabra comparecer, que viene del griego fanero, significa algo manifestado, algo que apareció, algo para ser visible, algo para dejar en claro. Cuando nosotros, el apóstol Pablo dice que vamos a comparecer por todas nuestras obras, quiere decir que va a haber un juicio para los hijos de Dios, donde van a ser pesadas sus obras, sean buenas o sean malas. Por eso el apóstol dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esto tiene que quedar en claro en el cristiano, en el Hijo de Dios. El Hijo de Dios no va a ser condenado porque su deuda ya fue pagada, pero sí va a comparecer. Comparecer significa que nos vamos a hacer presente. Si vamos a la definición de la palabra, significa presentarse ante una autoridad. Eso significa comparecer, o sea, hacerse manifiesto, apersonarse, digamos. O sea, nos tenemos que presentar en un tribunal donde está Cristo, el cual va a pesar nuestras obras, pero no es para condenarnos, no es para... Por eso dice que vamos a ser juzgados por la ley de la libertad, o sea, la ley de Cristo, que quiere decir que, como dijo Santiago, si amas a tu prójimo como a ti mismo, bien haces, porque vamos a ser pesados, nuestras obras van a ser pesadas para galardón o para vergüenza, pero no vamos a ser condenados. Eso tiene que estar bien en claro si el pueblo de Dios escucha estas palabras, que la salvación no se pierda. ¿Por qué no se pierde? Porque tenemos una fe viva. ¿Cómo tenemos una fe viva? Delante de Dios, quiero decir. Esa fe viva está viva mediante la obra de Cristo. La obra de Cristo le da vida a mi fe delante del Padre. Entonces tengo una fe viva delante de Dios. Ahora, Santiago está exhortando al pueblo a tener una fe viva delante de los hombres. El pueblo al que le hablaba Santiago tenían una fe viva delante de Dios, pero tenían una fe muerta delante de los hombres. Entonces, Santiago le dice que las obras perfeccionaban su fe, o sea que les faltaba algo para que su fe sea perfecta, digamos, su justificación de su fe sea perfecta, mediante obras misericordiosas, obras de misericordia, como dice en 2.13, que la misericordia triunfa sobre el juicio. Si son misericordiosos, no van a ser condenados. ¿Por qué? Porque la misericordia triunfa sobre el juicio. En este caso, con Cristo vamos a presentarnos delante de Cristo, y si nosotros hemos sido misericordiosos, vamos a
tener alegría, vamos a tener alabanza, vamos a tener premios, galardones, etc. Eso me garantiza galardones delante de la presencia del Señor. Como dijimos anteriormente, Pablo anhelaba que los cristianos tengan obras para tener alegría en el día del tribunal de Cristo, que vamos a tener que comparecer, o sea, todos los cristianos nos vamos a tener que apersonar frente a Cristo, y Cristo con gusto nos va a dar galardones, pero también si no hemos hecho nada, no hemos sido misericordiosos, no hemos amado a nuestro prójimo como nosotros mismos, bueno, no habrá galardón, no habrá premio y en última instancia habrá vergüenza. Pero no seremos condenados, porque los impíos van a ser condenados porque se van a presentar delante del Señor con 10 pesos cuando deben 10 millones de dólares. Entonces, ¿qué significa comparecer? Significa hacer aparente, presentarse, poner en evidencia, aparecer. Tenemos que aparecer, no nos podemos escapar del juicio o del tribunal de Cristo. Nadie, ningún cristiano, ningún ser humano se puede escapar o comparecer delante de Dios, sea para condenación o sea para galardón. Nadie, todos los hombres nos tenemos que presentar delante de Dios de alguna u otra manera. Comparecer significa conocer, demostrar, mostrar, descubrir, manifestar. Entonces, 2 Corintios 5:10 nos dice que vamos a tener que presentarnos delante de Dios, delante de Cristo, dice, lo leemos una vez más, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea buena o sea malo. Este es el tribunal de Cristo, donde pasaremos los cristianos ya salvados. Pablo también le dice a Tito, tanto Pablo, Pedro y Santiago pedían buenas obras, pero no era para salvación, sino para tener una fe viva delante de los hombres, una fe provechosa. Pablo también habla de una fe provechosa. Lo mismo que habla Santiago, lo habla Pablo allí en Tito 3:8. Muchos dicen que Pablo y Santiago estaban opuestos. No, para nada. Lo que pasa es que Pablo explicó lo que es la justificación, porque él fue al tercer cielo y él es la máxima autoridad para hablar sobre justificación delante de Dios. Dice en 3:8 de Tito, dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios, o sea, los que creen en Dios son aquellos que la deuda ya le ha sido pagada, procuren, estos que ya no tienen la deuda con Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Lo mismo que hablaba Santiago. Es una fe viva, provechosa para los hombres, para los prójimos. Es lo que hablaba Santiago. Si cumplís la ley de amar al prójimo como a vosotros mismos, haces bien, dijo Santiago. Y Pablo dice lo mismo. Una fe provechosa. La fe viva que habla Santiago delante de los hombres es una fe provechosa, pero es una justificación, o que justifica mi fe delante de los hombres. Ahora, la fe que justifica delante de Dios ya estuvo el día que yo creí. Ese día se me imputó la obra de Cristo, así que mi fe es viva delante de Dios. ¿Por qué es viva? Porque creo en Cristo, por eso es viva. El católico tiene una fe muerta delante de Dios, y sí se puede decir que tiene una fe viva delante de los hombres, pero esa fe viva delante de los hombres no le sirve de nada, porque son los 10 pesos. Para ser salvos tenemos que tener una fe viva delante de Dios. Esa fe viva viene por gracia, por medio de la fe, no por obra, para que nadie se gloríe. No de vosotros, pues es un don de Dios. La salvación es un don de Dios, es un regalo. Es la cuenta de la obra de Cristo que se nos pasó a nuestra cuenta. Entonces, Pedro también dice en 4:2 que también hagamos obra hasta el día de nuestra muerte. Dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Pedro también está diciendo que hagamos buenas obras hasta el día que dejemos esta tierra. O sea, que sea
La vida del cristiano debe ser una vida provechosa, tener una fe viva en el sentido de tener buenas obras. Por eso dice Santiago que la misericordia triunfa sobre el juicio. Por eso lo que llama una fe viva es una fe que tiene misericordia, que obra por amor y que es productiva. Es simplemente eso. Justifica mis obras de misericordia, mi fe delante de los hombres. Ahora, mi fe viva delante de Dios es por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso es todo. Nosotros tenemos una fe viva el día que creímos. Y es viva, siempre es viva, porque la obra de Cristo es, ella ya pagó toda la deuda, o sea, no debo nada, así que es una fe viva. Ya esa fe no puede morir más porque ya he creído. Esa obra ya se me imputó y está en mi cuenta y de ahí no se va. Entonces mi fe es viva delante de Dios y tengo salvación. El católico no tiene esa fe. Al no creer en Cristo, porque a ellos les enseñan a creer en la iglesia, a creer en María, a creer en sus ídolos, etc. Por eso es dañina. Hace que la gente se condene en la doctrina católica. Pero la verdadera doctrina que está en las Escrituras me dice que si yo creo en Cristo, tengo una fe viva delante de Dios porque la obra de Cristo se me imputó. Y mi fe, al tener la obra de Cristo, mi fe está viva delante del Señor. Así, eso es todo. Esa es la salvación. Por eso la salvación es por gracia, sin las obras de la ley, como dice en Romanos, y con esto terminamos, Romanos 3:24, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Concluimos, dice el versículo 28, pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, porque si yo quiero justificarme por las obras de la ley no me alcanza, aunque viva 10 millones de años no me alcanza, porque Dios exige perfección. Aparte, la deuda ya fue pagada, simplemente tengo que creer para tener una fe viva delante del Señor. Los cristianos tenemos una fe viva delante de Dios. Si nos exhorta, o la palabra nos exhorta, es a tener una fe viva delante de los hombres para que mi fe sea justificada delante de los hombres. Mi fe ya ha sido justificada delante de Dios porque he creído en Cristo. Esa es la voluntad de Dios, que creamos en el unigénito Hijo de Dios. Eso es todo. Por eso los judíos le preguntaron a Jesús qué tenemos que hacer para heredar la vida eterna. Jesús les dijo que crean en aquel a quien el Padre había enviado. Eso es todo. Entonces tendrán una fe viva delante del Señor. Bueno, lo dejamos por acá y espero que sea de bendición y de provecho esta palabra. Que Dios le bendiga a todos.